El día de hoy analizaremos 4 pequeños capítulos en el libro de Segundo Nefi, desde el capítulo 20 al 24. Estos capítulos están asociados al libro de Isaías, en los capítulos 10 al 14. Después, en el capítulo 25 de Segundo Nefi, Nefi nos hace una maravillosa clase y análisis de cómo poder entender mejor los escritos que previamente nos explica. Aprenderemos en estos pequeños capítulos en relación a la destrucción de Asiria como un símbolo de la destrucción de los inicuos previo a la segunda venida. También aprenderemos en relación a la vara del tronco de Isaí. ¿Han escuchado esos conceptos que a veces no son muy claros para nosotros? Y estaremos tomando también algunas citas de profetas y apóstoles que nos ayudarán a entender mejor estos conceptos. Aprenderemos y analizaremos algo con respecto a lo que Isaías nos enseña con respecto al milenio, que va a ser un periodo realmente precioso, digno de poder estar ahí. Y también analizaremos y veremos la destrucción, dice, de Babilonia como un símbolo también de la destrucción que habrá previo a la segunda venida. Y finalmente analizaremos en relación a este ya tema que hemos tocado en muchas ocasiones, que Israel finalmente será recogido. ¿Y qué significa esto realmente? Y también nos valdremos de algunas opiniones de profetas modernos, especialmente el presidente Nelson, que nos ha hablado mucho en relación a este tema. Mi nombre es Luis Calquín. Estoy sumamente feliz de estar cada semana con ustedes, analizando y aprendiendo en relación a este hermoso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En ocasiones leemos algunas escrituras y a veces pensamos por qué están ahí, cuál es la razón, especialmente cuando analizamos eventos que son tan antiguos. Estamos hablando 600 años antes de Cristo con Nefi, y cuando empezamos a leer a Isaías estamos hablando de 700 años antes de Cristo. ¿En qué forma esto nos puede ayudar a nosotros? Por alguna razón eh, tenemos estos escritos en este volumen precioso del Libro de Mormón. En una forma de entender un poquito mejor esto, me recuerdo que en el primer video que hice en mi canal, que ustedes pueden revisar, y les pido que puedan revisar la primera clase que hicimos al comenzar esta serie de videos, yo hago un análisis al final del video y un paralelismo de lo que corresponde a nuestros días con respecto al Libro de Mormón y todo lo que cuenta desde 600 años antes de Cristo hasta más o menos 400 años después de Cristo. Este milenio, estos 1000 años concentrados en este libro, ¿en qué forma se relaciona a nuestros días, partiendo con 1830, cuando, en realidad 1820, cuando comenzó esto con José Smith y la primera visión? Y hay un diagrama que yo les comparto, es probable que ustedes muchos lo han visto, pero no todos, porque he visto la cantidad de visitas y probablemente ustedes comenzaron después ya con el estudio normal del Libro de Mormón. Pero les invito con mucha alegría y con mucho ánimo a que puedan revisar esto, que les va a ayudar bastante en el estudio futuro del Libro de Mormón. ¿Ok? La invitación está hecha. Revisemos por un minuto lo que habla el capítulo 20 de Segundo Nefi. Cada vez que Isaías quiere decirnos que algo no está bien, que algo debe ser modificado, comienza con un ay. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hablamos de eso? Bueno, así parte este capítulo. Ay de aquellos que establecen decretos injustos y ponen por escrito la opresión que prescriben. ¿Cierto? Cuando se hacen leyes, se escriben y queda registrado cosas que por supuesto están
en contra del pueblo en general. ¿Y para qué? Dice el versículo 2, para apartar del juicio a los necesitados y para quitar el derecho a los pobres de mi pueblo, para que las viudas sean su presa y para robar a los huérfanos. Parece que esto que ocurrió hace más de 700 años antes de Cristo se sigue repitiendo en muchos estados, en muchos países, en muchos lugares. La historia se repite. Y fíjense las preguntas que aparecen acá. ¿Y qué haréis en el día de la visitación y en la desolación que vendrá de lejos? ¿A quién iréis para que os ayude? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? El pueblo de Israel ya sabemos que no se ha portado muy bien. Han sido desobedientes. Y muchas veces cuando eso ocurre, también Dios se vale de otras circunstancias para de alguna manera ayudar a que cambiemos de mente, a que podamos arrepentirnos. Y en este punto el pueblo asirio fue tomado de alguna manera para darle una lección al pueblo de Israel. Eh, bueno, si ustedes quieren saber algo con respecto al pueblo asirio y cómo eran ellos, el tipo de pueblo que eran terribles. Y los israelitas caer bajo el yugo de ellos o las opresiones que ellos tenían, tiene que haber sido realmente terrible. El sufrimiento que el pueblo de Israel tiene que haber tenido, tiene que haber sido absolutamente difícil de soportar. Y fíjense cómo describe esto. Versículo 5. Oh Asirio, la vara de mi ira, el báculo en su mano, es su indignación. ¿Y dónde va dirigida esta ira? Versículo 6. Lo enviaré contra una nación hipócrita y contra el pueblo de mi ira le encargaré que lleve los despojos y arrebate la presa y los pise como el lodo de las calles. Evidentemente las palabras no son muy alentadoras y son fuertes. Bueno, lo describe así Isaías. No hay eufemismos para decir exactamente lo que va a ocurrir y el sufrimiento que los israelitas, este es el pueblo y la nación hipócrita que se menciona en el versículo 6. ¿Con qué tristeza tiene que haber ocurrido eso? Se supone que es el pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo también debe ser disciplinado, especialmente cuando no se está haciendo lo correcto. Después que todos estos eventos se dieron, muchas veces en una batalla o algo, el que gana queda en una posición bastante privilegiada y por cierto el orgullo entra a escena. Y no fue la excepción aquí con el rey de Asiria. Entonces, después que esto ocurrió, el rey de Asiria se puso en una posición bastante orgullosa y Dios entonces inmediatamente lo pone en el plano que corresponde. En el versículo 12, por ejemplo, hay muchos versículos que probablemente son difíciles, insisto, de entender. Este ejercicio que estoy haciendo es para entrar un poquito en estos versículos y ver que realmente sí se puede entender si hacemos un esfuerzo y empezamos a poner en práctica estas 10 claves que el Dermaconqui nos dio y que revisé la semana pasada. Por tanto, dice el 12, sucederá que cuando el Señor haya ejecutado su obra completa sobre el monte de Sión y Jerusalén, yo castigaré el fruto del soberbio corazón del rey de Asiria. Ahí pone entonces el concepto. Y la gloria de su altiva mirada. Entonces, el rey de Asiria estaba en una condición que había que parece bajarlo un poquito de donde estaba. Porque dice, mediante el poder de mi mano he hecho estas cosas. ¿Ok? Isaías lo explica muy bien. Y con mi sabiduría, pues yo soy prudente y he quitado los confines de los pueblos y les he saqueado sus tesoros y he derribado como hombre valiente a los habitantes.
Y fíjense el versículo 14, aquí es donde les decía yo que frases que no son muy comunes a nuestro vocabulario se ponen, pero hay una idea aquí que quiero que ustedes descubran. Miren lo que está diciendo. Y dice, y mi mano halló cuál nido las riquezas del pueblo, y como se recogen los huevos abandonados, así recogí de toda la tierra, y no hubo quien moviese el ala, ni abriese la boca, ni piase. El versículo 15 dice, se jactará el hacha contra aquel que con ella corta, se exaltará la sierra contra el que la mueve, como si se enalteciese la vara contra aquel que la levanta, o se engrandeciese el bastón como si no fuera palo. Se fijan que todos estos simbolismos están relacionados con darle una lección al rey de Asiria. O sea, una hacha no puede estarse enorgulleciendo porque corta algo, sino quien la toma para poder hacerlo. En este caso era Dios. Él estaba por sobre todo. Y es lo que quería decir con respecto a lo que recién revisamos en este versículo. El libro de Isaías está lleno de este tipo de cosas, por eso hagan un esfuerzo y estoy seguro que van a descubrir cosas realmente preciosas. Y todo esto tiene algunos objetivos y revisemos desde el versículo 20 hacia adelante. Fíjense lo que dice. Y sucederá que en aquel día que el resto de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en aquel que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Ahí está el objetivo principal, interesantísimo. Y el resto dice, retornará, sí, el resto de Jacob, al Dios fuerte. La misma dirección entonces. Porque aunque tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, sin embargo, un resto de él volverá. La consumación decretada rebosará en rectitud. Es decir, a pesar de que venga un castigo, finalmente habrá, sin duda, misericordia. Sigamos aprendiendo entonces de las palabras de Isaías, que a veces las palabras no son muy claras para nosotros, como ya les decía, pero algunos líderes nos van a dar una mano para que podamos entender un poquito mejor estos conceptos. Vamos en el capítulo 21. Miren lo que dice los siguientes versículos. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le dará penetrante entendimiento en el temor del Señor, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres, y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra, y con la vara de su boca herirá la tierra, y con el aliento de sus labios matará al impío. Y la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad el cinturón de sus riñones. Y continúa en el versículo 10. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo, los gentiles la buscarán, y su descanso será glorioso. ¿Quién es el tronco de Isaí? Podríamos preguntarnos primero, ¿quién es Isaí? ¿Quién es la vara del tronco de Isaí? ¿Quién es la raíz de Isaí? Son varios conceptos que probablemente muchos de ustedes, muchos de nosotros no lo entendemos, pero vamos a valernos de algunas citas para poder entender esto.
Bueno, primero que nada, Isaí es el padre de David y hace referencia probablemente a la genealogía y todo lo que viene después de él y quienes vienen de esa raíz. Lo vamos a ver inmediatamente. Cuando Moroni se le apareció a José Smith el 21 de septiembre de 1823, citó el 11º capítulo de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse. ¿Quién es el tronco de Isaí? ¿Y quién es la vara que sale de ese tronco? El Señor contestó esas preguntas en Doctrinas y Convenios 113, desde el versículo 1 al 4. Aún así, a fin de decidir qué quiere decir cada término simbólico, es necesario leer con minuciosidad y meditar. El elder Bruce R. McConkie señaló que Cristo es el vástago o renuevo durante el milenio. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será prudente, dice Jeremías 23 del 3 al 6. Es decir, el rey que en persona reinará sobre la tierra durante el milenio será el vástago que sale de la casa de David. Él es Jehová, el Señor, sí, el que llamamos el Cristo. A la predicción mesiánica de 2 Nefi 21:1 se agrega una idea adicional sobre el reino del Señor en los últimos días. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. Las revelaciones modernas señalan que esta vara es un siervo en las manos de Cristo. Recuerden, eso está en Doctrinas y Convenios 113, versículo 4. En 2 Nefi 21:10, en forma poética, se repite esta idea de un siervo de los últimos días, solo que esta vez se le llama una raíz de Isaí. Se señala que esta raíz es una persona que poseerá el sacerdocio y las llaves del reino, y será por pendón y para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Esa persona era el profeta José Smith. Y también agregamos que es cada profeta sucesivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. El elder Bruce R. McConkie expresó esta misma idea. Nos equivocamos al decir que el profeta que aquí se menciona es José Smith, a quien llegó el sacerdocio, que recibió las llaves del reino y que alzó el pendón del recogimiento del pueblo del Señor en nuestra dispensación. ¿Acaso no es él asimismo el siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder? Aquellos cuyos oídos estén en sintonía con los susurros del infinito sabrán el significado de estas cosas. Solamente quiero decirles, díganme si no es extraordinario que hoy día podemos aprender profecías que se dieron 700 años antes de Cristo y que hablaban de nuestros días, que hablaban de este recogimiento precioso, de la restauración del Evangelio, que hablaban del profeta que justamente tenía a cargo la responsabilidad de poder restaurar todas estas cosas. Un gran agradecimiento a Dios por toda esta luz que nos brinda, especialmente con el libro de Mormón y con este Nefi espectacular que nos ayuda a entender un poquito más a este profeta Isaías del Antiguo Testamento. Beneficiémonos de estas palabras, sigamos estudiando, no nos quedemos con lo que estamos solamente hablando acá,
porque hay mucho más que podemos aprender. Y todo esto básicamente para reforzar, primero para crear un testimonio y para reforzarlo. Estar siempre con estas escrituras, como dicen ellas, recordando estas cosas que probablemente con mucha facilidad se olvidan. Solamente, insisto, agradecimiento por todo lo que estamos viviendo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las pruebas. Hoy día nosotros podemos acceder a todas las bendiciones que por generaciones muchas personas no pudieron tener. Y hoy día tenemos el privilegio nosotros de poder recibir todas las ordenanzas y poder domingo a domingo renovar estos convenios que hacemos con Dios. Y no tan solo hacerlos nosotros, sino que también tenemos el compromiso de poder ayudar a todos aquellos que no tienen o no tuvieron la oportunidad de hacer estas ordenanzas por sí mismos. Hoy día nosotros podemos entrar en un templo y poder hacer esta obra también por ellos. No es extraño o no es casualidad por qué se están construyendo tantos templos en estos días. Parece ser que debemos regularmente asistir a él. Si tienen la oportunidad de hacerlo, si viven cerca de uno, o si no tan cerca, bueno, programar algún viaje, háganlo. Van a haber muchas personas que en el futuro le van a agradecer personalmente por esos esfuerzos que hoy día se están haciendo. Y terminando este capítulo 21, solamente unos conceptos. Versículo 11, y acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo que quedaren. Y menciona varias ciudades. Ahora, esta segunda vez tiene que ver con hoy. Este es el segundo recogimiento que nosotros estamos teniendo. ¿Ok? Y fíjense lo que dice el 12. Y levantará estandarte a las naciones, y congregará a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 cabos de la tierra. Y levantará estandarte a las naciones. El estandarte, como habíamos hablado en otras clases, está relacionado con el libro de Mormón, pero también con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que es el estandarte que va por delante diciendo, aquí va, comienza este recogimiento. Y nosotros somos parte de este maravilloso evento. Ojalá que lo entendamos. En el versículo 13 termina, la envidia de Efraín también se disipará, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Ya no habrá esa disputa. Simbólicamente hablando, ya no vamos a tener diferencias entre uno y otro, y tenemos que generar este recogimiento precioso e invitar a todos a venir a Cristo. El pequeño capítulo 22 de Segundo Nefi nos habla de un ambiente, nos recrea un momento, y quiero que ustedes, por supuesto, lo puedan descubrir. Escuchemos algunos versículos de este capítulo. Y dirás en aquel día, te alabaré, oh Señor. Aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción, y también ha llegado a ser mi salvación para mí. Por tanto, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Sacaréis agua de la fuente de salvación. Aguas vivas, ¿recuerdan todo eso? Cantad al Señor, porque Él ha hecho cosas admirables. Esto es sabido por toda la tierra. Da voces y canta, oh morada de Sión. ¿A qué momento se estará refiriendo? Porque grande es el Santo de Israel en medio de ti. ¿Estamos hablando de qué? Exactamente, el milenio.
este momento precioso que ojalá todos podamos participar, en el cual seremos reinados en presencia del Salvador. Tenemos el concepto de la Trinidad, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y por otro lado hemos aprendido 3 grados de gloria: el reino celestial, el reino terrestre y el reino telestial. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre hemos aprendido que este mundo, en el mundo en el cual vivimos, representa al reino telestial, o sea, al reino más bajo. Cuando vamos al templo lo entendemos muy bien. Y no es extraño de que en este mundo nosotros dependemos o nos comunicamos con la deidad a través del tercer miembro de la Trinidad. Me refiero al Espíritu Santo. Decía Moroni, por el poder del Espíritu Santo podemos conocer la verdad de todas las cosas. Él tiene la misión de testificar en relación a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial en nosotros. Por lo tanto, hoy día nosotros, por así decir, vivimos y dependemos espiritualmente del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Y esto representa al reino telestial, el más bajo. ¿Ok? Pero si nosotros subimos un grado de gloria más, entramos al grado terrestre. ¿Y cuándo se vive en un equivalente al grado terrestre? Hemos aprendido que está relacionado, por ejemplo, con el paraíso, o cuando estemos en el milenio. ¿Ok? ¿Y quién será la persona que administrará ese momento? Ustedes ya lo saben. Jesucristo mismo estará. Significa entonces que el segundo miembro de la Trinidad administra el segundo grado de gloria, el terrestre. No les voy a decir quién administra el grado de gloria más alto, porque ustedes ya lo saben. Nuestro Padre Celestial, el reino celestial. Terrestre, Jesucristo, telestial, el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy día nosotros ahí estamos. ¿Ok? Pero si tenemos la bendición de participar del milenio, tendremos la oportunidad de poder recibir la administración de Jesucristo. Y el versículo 6 de este capítulo así lo indica. Porque grande es el Santo de Israel en medio de ti. En el capítulo 23 básicamente está una descripción también muy alegórica, muy con palabras de Isaías, de lo que es la destrucción de Babilonia, que de alguna manera simboliza el mundo, el pecado, la destrucción de este tipo de cosas, previo a la segunda venida del Salvador, como aquí lo indica en el capítulo 23. Y esto está relacionado con Isaías capítulo 13, recuerden. Entonces, es muy sintomático también que estas cosas ocurren previo a la venida del Salvador. Si ustedes van al libro de Mormón y vamos a llegar en algunos meses hacia allá, previo a la venida de Jesucristo a las Américas, por ejemplo, se encuentra el libro de Elamán. Y no es extraño que en ese libro se describe muy bien lo que pasa previo a la visita de Jesucristo a las Américas, como un símbolo también de lo que va a ocurrir en estos días también, previo a la segunda venida. Entonces Isaías nos enseña con respecto a la destrucción de Babilonia como un símbolo también de las cosas que van a ocurrir en este periodo. En el capítulo 24, sí, hay una certera frase, concepto, que efectivamente Israel será recogido y disfrutará del reposo milenario. Y por otro lado, Satanás
será echado, ¿cierto?, del cielo por su rebelión. Y el título del capítulo 24 lo dice: Israel triunfará sobre Babilonia, el mundo, digamos, como simbolismo. Ustedes, por favor, apenas tengan tiempo, puedan seguir revisando estos versículos, pero quiero solamente analizar un par de versículos de este capítulo. En el versículo 1 dice: porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo establecerá en su propia tierra, y extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a la casa de Jacob. Y los pueblos, dice, los tomarán y los llevarán a su lugar, sí, desde lejos hasta los extremos de la tierra, y retornarán, dice, a sus tierras de promisión. A sus tierras de promisión. A través del estudio de las Escrituras nos hemos encontrado con muchas tierras de promisión. Ustedes pueden recordar, al estudiar las Escrituras, infinidades de tierras de promisión. ¿Ok? Hoy día se nos ha dicho que nuestra tierra de promisión en este minuto puede estar exactamente donde nosotros vivimos. Está relacionado con nuestra fidelidad, con nuestra lealtad. Sión puede estar en todos los lugares. Hemos aprendido: donde hay un puro de corazón, ahí está Sión. A pesar de que en el comienzo, cuando la iglesia se estaba estableciendo, siempre esto era más territorial. Habían lugares especiales donde la gente tenía que recogerse de alguna manera para fortalecer la iglesia. Especialmente, por ejemplo, en los comienzos de la restauración, siempre se sugirió poder reunirse en diferentes lugares para que la iglesia pudiera tener un cuerpo. Muchas personas habrán dicho: vámonos a, qué sé yo, a Ohio, después vámonos a Missouri, Far West, diferentes lugares. Finalmente llegaron a Lago Salado. Pero hoy día hemos recibido la información de que sí, Sión está en donde hay un puro de corazón. El recogimiento de los brasileros será en Brasil, el recogimiento de los chilenos en Chile, y así sucesivamente, independientemente de lo que ocurre con cada persona, más allá de los lugares. Beneficiémonos de las palabras de Nefi, capítulo 25 de Segundo Nefi. Bueno, por lo menos yo les digo, para mí Nefi es uno de mis ídolos en términos de escritura, en términos de enseñarnos las doctrinas en forma muy clara. Por lo menos para mí, mi homenaje a Nefi, a Mormón, a Moroni, entre otros, pero ellos resaltan, especialmente en el libro de Mormón. Beneficiémonos de esto. Es como la médula, la materia más preciosa de lo que nosotros podemos recibir en el libro de Mormón. Ahora yo, Nefi, dice, hablo algo en relación a las palabras que he escrito. ¿Ok? Atención. Palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil de comprender. Imagínense, en la época de él fue difícil, imagínense para nosotros. Porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. ¿Okay? Una de las claves que yo le indicaba la semana pasada, el del McConkie nos decía, justamente en la medida que nos familiaricemos en reconocer de cómo ellos escribían y profetizaban, por supuesto, vamos a entender mejor a Isaías. Porque yo, Nefi, dice el versículo 2, no les he enseñado muchas cosas respecto de las costumbres de los judíos, porque sus obras fueron obras de tinieblas y sus hechos fueron hechos de abominaciones. Es interesante que cuando ellos salieron de Jerusalén, salieron porque la vida no es que haya sido extraordinaria, sino que también recibieron la instrucción de Dios, pero también el pueblo donde se relacionaban probablemente no era el mejor. Y fue así entonces que el Señor los sacó. No voy a querer estar ventilando las cosas que ahí se hacían con mi familia, sabiendo que salí porque no era una buena influencia, ¿me entienden? Pero de cualquier manera era importante ayudarles a entender
de, de su cultura, de la forma como ellos vivían, porque eso también les ayudaba a entender los conceptos que Isaías, 100 años antes de ellos o más, intentaba enseñarles. Por tanto, dice el 3, escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo. O sea, podríamos pensar que incluso está hablándonos a nosotros, por cierto que sí. Para que conozcan los juicios de Dios y sepan que vienen sobre todas las naciones, según la palabra que Él ha declarado. Sigamos lo que dice el versículo 4. Por tanto, escuchad. Vamos, escuchemos. Atendamos. Oh pueblo mío, porque sois de la casa de Israel, y dad oído a mis palabras. Pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, fíjense que lo deja como claro, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía, de acuerdo con el espíritu que hay en mí, dice. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre. Porque aquí mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Qué interesante saber que dice que no son claras, sin embargo, sí son claras para aquellos que son llenos del espíritu de profecía. ¿Qué es tener el espíritu de profecía? Me interesa, espero que a ustedes también, porque a partir de ahí podemos entender no tan solo a Isaías, sino que muchas otras cosas. El Elder Porter, hace algunos años ya, hablando de la primera visión y de cómo tener un testimonio de la primera visión, enseñó algo que yo creo que se aplica muy bien a lo que estamos tratando de aprender. El testimonio del Santo Espíritu atestigua que es verdad. Esa atestación es, en la mayoría de los casos, el medio por el cual Dios revela la verdad a la humanidad. No se trata de un fenómeno nuevo y extraño, sino que es tan antiguo como la raza humana. Las Escrituras están repletas de ejemplos de comunicación de Dios con el hombre. Por revelación fue que Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y todos los santos fieles de los días antiguos llegaron a saber en cuanto a asuntos sagrados. Elder Porter sigue haciendo alusión al mismo concepto y ahora menciona a Nefi. Dice, Nefi en los tiempos antiguos enseñó a su gente ese principio diciendo, ahora bien yo Nefi no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla, dice, por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tienen cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. El Santo Espíritu no enseña al orgulloso, ni al obstinado, ni al indolente, ni al que duda. El corazón se prepara para que se le enseñe asuntos espirituales por medio de un anhelo profundo de saber la verdad y de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dirige su obra en esta tierra con la revelación mediante el Espíritu Santo. Adelante agrega, en la iglesia tenemos demasiadas personas que niegan el espíritu de profecía y de revelación. Fíjense la descripción que nos hace de estos días, que ustedes yo creo que están de acuerdo conmigo. Dice, los nuestros son días en los que la fe se desvanece
y hay un escepticismo que va en aumento con respecto a las cosas sagradas. Nuestra época me hace pensar en el periodo que precedió inmediatamente a la venida del Salvador resucitado a este continente. Aquellos eran días tenebrosos. Mormón también escribió, dice, sobre las raíces de los problemas que acosaban a los nefitas. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación. Y después Mormón continúa diciendo, y por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. Afirmamos manifiestamente que el espíritu de revelación descansa sobre los actuales profetas, videntes y reveladores del Señor. Seguimos aprendiendo del espíritu de profecía. Cuando los siervos nombrados de la iglesia hablan por la influencia del Espíritu Santo como embajadores del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu lleva sus palabras a aquellos cuyo corazón está abierto a la revelación. Y termino con este concepto que es muy, muy sagrado. Y tómenlo en cuenta. El conocimiento más importante que se pueda adquirir en esta vida es el que se recibe por revelación del Santo Espíritu. De ninguna manera quiero restar, dice Elder Porter, importancia al que proviene de muchos otros tipos de estudio, pero ninguno en particular, ni todo ello junto, puede igualar la importancia de recibir un testimonio personal de las cosas sagradas que venga por medio del Espíritu. Ese testimonio brinda luz, certeza y paz. Si pudiéramos tener ese espíritu de profecía, y no tan solo entender las palabras de Isaías, que son muy importantes, sino que entender también lo que Dios quiere decirnos en estos días, en nuestras propias responsabilidades, como hijo, como esposo, como padre, como abuelo, y por supuesto en cada una de las responsabilidades que ustedes tienen, hermanos, hermanas. La comunicación con Dios, la revelación, está directamente relacionada con este espíritu de profecía. Siguiendo en el capítulo 25 que estamos revisando, y ustedes por favor no se queden con lo que yo les digo, sino que profundícenlo también en sus casas. Versículo 5, sí, dice: y mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén y mis ojos han visto las cosas de los judíos, y sé que ellos entienden las cosas de los profetas, y no hay ningún otro pueblo que entienda como ellos las cosas que fueron pronunciadas a los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Mas he aquí yo, Nefi, dice: no he enseñado a mis hijos conforme a la manera de los judíos, pero yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas, etcétera, etcétera. Lo que está hablando también es que esto tiene mucha relación con lo que yo les comenté la semana pasada con estas 10 claves para entender a Isaías del Elder Bruce McConkie. Porque también hay que entender la geografía incluso. Dónde está cada lugar, dónde está, Asiria, dónde está Babilonia, etcétera. Porque Isaías habla de estos pueblos y de estos lugares. Si no sabemos la mínima geografía, nos vamos a perder absolutamente cuando él habla de algunos territorios. En el versículo 7 dice: mas he aquí procedo con mi propia profecía, de acuerdo con mi claridad, en la que sé que nadie puede errar. Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época que se realicen, los hombres sabrán de seguro. Por cierto que sí, cuando las cosas se dan, cuando hay un evento, cuando hay algo que se está cumpliendo,
uno mira hacia atrás y dice, ah, mira, lo que la persona esta hablaba, este profeta, mira, se está dando exactamente como ocurre. Lo decíamos hace algunos minutos, cuando Moroni vino y visitó a José Smith, le citó algunas palabras y algunas cosas que Isaías había hablado. Entonces, ok, ahora estoy entendiendo, como normalmente dicen las personas que reciben la revelación de Dios. Es tan maravillosa el ánimo que tiene Nefi y el espíritu real de enseñar. En el versículo 8 queda muy bien registrado. Por lo tanto, son de valor a los hijos de los hombres, y a los que suponen que no lo son, yo hablaré más particularmente y limitaré mis palabras a mi propio pueblo, porque sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días. Mire, nosotros estamos recibiendo estas palabras y se está dando esto. A veces yo pienso la emoción de Nefi de saber que estos escritos realmente llegaron al destino que corresponde. Yo estoy seguro que lo sabe. Él está en una condición que probablemente sabe exactamente lo que está ocurriendo acá, y la alegría debe ser enorme. Porque entonces, dice al final del 8, las entenderán. Por consiguiente, y aquí viene el propósito, es para su bien que las he escrito. Es para su bien que las he escrito. Qué amor, qué maravilla. Yo a veces pienso, y lo digo con mucha humildad y guardando las proporciones, cuando me animé a hacer estos videos, lo primero que pensé fue en dejar un registro para mis hijos, para mis nietos y para todos aquellos que me rodean, mis cercanos. Nunca pensé que esto iba a tener un impacto a personas que están fuera de mi círculo, y me alegro enormemente. Me da mucho gusto leer sus comentarios, leer sus expresiones de cariño al poder revisar estos videos, que a mí me sirven mucho, a mi familia, espero que así también sea. Y si sirve para otras personas, qué maravilla. Personas de todas partes diría del mundo, de Europa, de Sudamérica, aquí en los Estados Unidos, mucha gente agradeciéndome por estos conceptos. Y que yo creo que es un poco el mismo espíritu que tenía Nefi, insisto, guardando las proporciones. Dejar un registro para aquellos que uno ama. Yo veo, a pesar de que muchos de mis nietos no hablan aún español, verán al abuelo testificando de Jesucristo, de estos libros, de estos escritos. Y lo bueno es que YouTube también tiene algunos elementos que uno puede traducir, y ellos pueden ir leyendo la traducción de lo que el abuelo les dice. Pero yo espero con mucha ansia de que esto pueda servir a mi familia en el futuro. Y no tan solo a mis nietos, sino que a las siguientes generaciones. Espero que esto llegue a ellos también. Ese sentimiento yo pienso que es el mismo que Nefi tiene, el poder dejar estos registros. Pero, insisto, guardando las proporciones, porque la obra de él es mucho más grande de la que yo estoy comentándoles. Voy a leer un par de versículos que quiero comentarles, que definitivamente son lejos una de las cosas más lindas que tiene el libro de Mormón. Porque estamos hablando de Jesucristo, del Salvador, de lo que va a ocurrir con él, de lo que hará por nosotros. Todo esto lo estoy haciendo en términos futuros, porque es la forma como Nefi lo plantea. Nosotros hoy día lo miramos como hechos que ya ocurrieron, ¿ok? Pero aquí estamos hablando 500 y tantos años antes de Cristo, y está dejando estos registros como hechos que van a venir en el futuro. Pero nosotros sí sabemos que esto es verdad, tenemos plena conciencia de las cosas que ocurrieron. Y por supuesto habla también de cosas que van a venir, que todavía no han ocurrido. Pero lo importante es que son tesoros que finalmente nos pueden confirmar de que no tan solo las palabras de Nefi son verdaderas, sino que el libro de Mormón es un libro verdadero. Que José Smith fue un profeta de Dios. Que él restauró la iglesia de Jesucristo. Y todo lo que eso significa para adelante. Hago este pensamiento, esta conclusión, porque ese es el objetivo de estas clases.
venimos a Cristo, vamos y nos acercamos a nuestro Salvador. ¿Pero para qué? Para saber que Él vendrá pronto, para saber que Él tiene su iglesia restaurada sobre la tierra. Y yo testifico que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y eso es lo que los profetas están tratando de decirnos también, día a día. He aquí, lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará de entre los muertos con sanidad en sus alas, y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a Él, porque he visto su día, y mi corazón magnifica su santo nombre. Sigamos revisando lo que Nefi nos dice con respecto a estas profecías. Versículo 14. Y he aquí, acontecerá que después que el Mesías haya resucitado de entre los muertos y se haya manifestado a su pueblo, a cuantos quieran creer en su nombre, he aquí Jerusalén será destruida otra vez, porque ay de aquellos que combatan contra Dios y el pueblo de su iglesia. Sabemos que Jerusalén 70 años después de Jesucristo fue exactamente destruida por los romanos. Y todas estas cosas son vistas y son anunciadas exactamente por Nefi. Por lo tanto, dice el 15, los judíos serán dispersados entre todas las naciones, sí, y también Babilonia será destruida. Por consiguiente, otras naciones dispersarán a los judíos. Y después que hayan sido dispersados, el Señor Dios los haya azotado por otros pueblos, por el espacio de muchas generaciones, sí, de generación en generación, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo, el Hijo de Dios, y la expiación, que es infinita para todo el género humano. Qué interesante el concepto de que sean persuadidos. Me encanta esa palabra. Y llegue ese día en el que crean en Cristo y adoren al Padre en su nombre, con corazones puros y manos limpias, y no esperen más a otro Mesías. Entonces, en esa época, llegará el día en que sea menester que crean estas cosas. ¿Y qué pasará? Y el Señor volverá a extender su mano por segunda vez. Recuerden que esa segunda vez es hoy. Estamos en esta segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído. Por tanto, Él procederá a efectuar una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los hombres. Hermanos, hermanas, amigos, somos parte de esta obra maravillosa y un prodigio. No subestimemos lo que hemos recibido y ahora nos toca compartirlo. Les aprovecho de dejar este cuadro resumiendo exactamente estos primeros versículos y cada uno de los eventos que están incluidos en este relato de Nefi. La destrucción y cautiverio de Jerusalén bajo Nabucodonosor, ¿recuerdan ustedes? Babilonia, versículo 10. Después viene la restauración de los judíos bajo Ciro de Persia, en el versículo 11. El rechazo del Hijo de Dios en la carne por parte de los judíos, versículo 12. La muerte y resurrección de Jesús, versículo 13, ya lo vimos. La segunda destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, ya lo dijimos. El esparcimiento de los judíos entre todas las naciones, versículo 15. Y finalmente, la aceptación final de Jesús como el Mesías por parte de los judíos, el versículo 16. Para que lo tengan y lo ordenen de acuerdo a los eventos que hemos revisado en el capítulo 25 de Segundo Nefi. Fíjense que con qué exactitud
Nefi predice estos eventos. En ese tiempo obviamente había que aplicar la fe, el espíritu de profecía y todo lo que hemos hablado. Hoy día nosotros miramos estas profecías y decimos, ¿cómo no pudieron creer si son tan exactas? Bueno, nosotros ya estamos con los eventos resueltos, estas cosas ya ocurrieron y por supuesto tenemos una visión diferente de lo que Nefi está diciendo. Son cosas concretas. Lo mismo yo diría, cuando los profetas de nuestros días hablan, obedezcámosles. Porque las generaciones futuras dirán, pero ¿cómo pudieron ser tan desobedientes mi papá, mi abuelo, etcétera, siendo que fueron cosas tan exactas? Sigamos los consejos de los profetas. Sus revelaciones, sus indicaciones, sus sugerencias son siempre verdaderas. El versículo 19 dice, pues según las palabras de los profetas, el Mesías viene 600 años a partir de la ocasión en que mi padre salió de Jerusalén. Y según las palabras de los profetas y también la palabra del ángel de Dios, su nombre será Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué bonito es el versículo 21. De modo que por esta causa el Señor Dios me ha prometido que estas cosas que escribo serán guardadas y preservadas y entregadas a los de mi posteridad, de generación en generación, para que se cumpla la promesa hecha a José, que su linaje no perecería jamás mientras durase la tierra. Por tanto, estas cosas irán de generación en generación, mientras dure la tierra, e irán de acuerdo con la voluntad y el deseo de Dios. Y ojo, y por ellas serán juzgadas las naciones que las posean, según las palabras que están escritas. Esas palabras van directamente hacia nosotros. Seremos juzgados por estas cosas, por las cosas que están escritas. Porque nosotros, dice, trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento enseñaba a ciertos pueblos que por ejemplo no creían que la salvación venía por la gracia, sino que simplemente por las obras que hacíamos, entonces, y lo explicaba yo en un video anterior, Pablo les decía, no, es por la gracia por la cual nosotros nos salvamos. Tienen que atender a esto, Cristo nos salva. Y de repente se encontraba con algunas congregaciones donde ellos pensaban que solamente era por la gracia que se salvaban. Entonces Pablo iba donde esos pueblos y decían, ojo, sí, pero ustedes tienen que hacer ciertas obras, tienen que hacer ciertos elementos, de lo contrario no serán salvos. Entonces les iba con el mensaje que ellos tenían, por supuesto, débil. Entonces para algunos iba con el mensaje de que debían tener obras, y para otro se les daba el mensaje que debían entender de que la salvación venía por la gracia. Muchos pueblos probablemente se confundieron. Pero qué maravilla tener el libro de Mormón y entender de que ambos elementos son importantes y fundamentales. Y así como Nefi nos ayuda a entender en este versículo 23 al final, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y ahí entonces está el completo concepto. No hay nada que queda en términos de duda, o no hay nada que queda a la deriva. Tenemos que hacer nuestra parte, pero la salvación sí viene por la gracia, después de hacer lo que nosotros podamos. Y por supuesto vamos a terminar y concluir este análisis con estas palabras que son fundamentales, son el centro de todo lo que podríamos decir. Siempre hay cosas que son importantes en las Escrituras, pero hay cosas que son más importantes en las Escrituras. Y este versículo es uno de ellos.
versículo 26. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Algunos apóstoles y profetas en estos días han dicho que cada día se habla menos de Cristo. Cada día se está hablando menos de Cristo. Esa es una realidad. Pero la pregunta viene de cajón. ¿Quién hablará más de Cristo? Cuando yo escuché este mensaje, como muchos de este tema, yo dije, bueno, yo me inscribo. Yo comenzaré a hablar un poquito más de Cristo. Y este es el resultado probablemente de por qué estamos haciendo estos videos y abrí mi canal en YouTube y entré en este juego de las comunicaciones. Si bien es cierto, en mi vida normal comparto muchas de las creencias que yo tengo, pero nunca lo había hecho en una forma tan masiva como lo estoy haciendo este año. Yo he decidido hablar un poquito más de Cristo y tengo el mismo sentimiento de Nefi, y lo digo con mucha humildad. Y lo hago para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Si esto tiene como objetivo esto y como resultado de que alguno de mis hijos o mis nietos o mis bisnietos puedan beneficiarse de esto, yo me doy por pagado. Pero sabemos que esto va a ir mucho más allá, porque muchos de ustedes que me están escuchando a lo mejor ni siquiera me conocen y están de alguna manera beneficiándose de estos escritos y de estos análisis que hacemos del Libro de Mormón. Mis queridos hermanos y hermanas, hablemos más de Cristo. Regocijémonos, como dice la Escritura, de Cristo. Prediquemos en relación a lo que Cristo nos ha enseñado. Testifiquemos cada día de lo que Dios nos ha dado. Tenemos la oportunidad una vez a la semana de dar nuestro testimonio en la sacramental. Pero que no quede ahí, sino que en nuestro día a día, ojalá que podamos tener la posibilidad de poder compartir estas enseñanzas con todos aquellos que nos rodean. Aprovecho de dar mi testimonio, de decirles que yo sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera, restaurada en estos tiempos, para preparar la venida del Salvador. El Libro de Mormón es un regalo maravilloso, estandarte en esta marcha que viene detrás de todos los santos, diciéndole al mundo de que la Iglesia ha sido restaurada. Cientos de misioneros, miles de misioneros van con su Libro de Mormón, testificando de la veracidad de él. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta. No tengo ninguna duda que el presidente Nelson es el profeta que el Señor tiene hoy día para guiarnos. Oremos por él. No tengo ninguna duda que tenemos el sacerdocio restaurado. Esto es muy importante. Las ordenanzas, las cosas que se hacen en el templo son verdaderas. Lo comparto con ustedes con mucho amor y con todos aquellos que puedan escuchar estos videos. Qué maravillosas son las Escrituras. Qué lindo es poder entender un poquito más a Isaías, gracias a Nefi y todas las pautas que él nos ha dado. Seguiremos estudiando el Libro de Mormón en las siguientes semanas. Que el Señor les guarde, que el Señor les acompañe, que tengan una maravillosa semana y nos vemos como siempre